En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 31 al 44, un día en la vida de Jesús, donde Cristo inicia su ministerio echando demonios y sanando enfermedades. Vamos a tener como título esta conferencia en esta mañana: Jesús enfrenta demonios y enfermedades. Dice Lucas 4:31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Este pasaje es de suma importancia porque nos revela la primera vez que Jesús usa el poder que Dios le dio. Quiero enfatizar esto muy despacio, pongan mucha atención. Cuando Cristo comenzó a usar sus poderes, no eran de él. Los poderes de Cristo no eran de él. Cuando Jesús aceptó bajar del cielo a la tierra, vino a ponerse bajo el poder del Espíritu Santo. Cristo no echaba demonios, Cristo no sanaba, Cristo no hablaba. Todo lo hacía el Padre y el Espíritu Santo a través de él. Él venía a ponerse, a rendirse, a humillarse bajo la cobertura del Padre, para que todo aquello que Jesús hizo, cuando Jesús hablaba, cuando Jesús sanaba, cuando Jesús caminaba, cuando Jesús tenía compasión de alguien, no era él, era Dios a través de él. Así que si alguien quiere conocer cómo es Dios, ve a Jesús. Si tú quieres saber cómo es el corazón de Dios, conoce el corazón de Jesús. Si tú quieres saber cuánta misericordia tiene el Padre, qué le gusta y qué no le gusta al Padre, observa la vida de Jesús, porque Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En él fueron creadas las cosas, los que están en los cielos y las que están en la tierra. Todo fue hecho por medio de él y para él, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. Así que nosotros vemos en este pasaje la vida de Jesús en un día, para que nos demos cuenta
lo que fue la vida diaria de Jesucristo. Días llenos de presiones, de cansancio en extremo y de presiones por todos lados. En el versículo 31 observamos que Jesús llega a Capernaum, una ciudad de Galilea al norte de Israel. Las enseñanzas de Jesús, versículo 44, dice la Biblia, predicaba en las sinagogas de Galilea. Cristo no inició su ministerio predicando en la calle. Cristo primero fue bautizado, después, enfrentado con Satanás, llegó a la sinagoga y anunció a través de Isaías que Él era el Mesías de Dios, e iniciamos en esta mañana el primer día ya ungido con el Espíritu Santo, habiendo derrotado a Satanás y habiendo demostrado a los líderes religiosos quién era Él, lo vemos iniciar su ministerio terrenal. Las enseñanzas de Jesús, repito, fueron en las sinagogas, y como en Nazaret, lo vimos en la clase pasada, donde Él creció, lo rechazaron, convirtió Capernaum en el centro de sus operaciones. Repito, la ciudad de Capernaum fue el centro, los cuarteles generales donde Cristo centró su ministerio. Esta ciudad era el centro de las fábricas de Israel, por lo que estaba estratégicamente localizada y geográficamente también, porque siempre había mercaderes de todas partes. Todos los caminos principales atravesaban las fronteras de Capernaum. Todos los caminos de Capernaum estaban conectados con ciudades metropolitanas como Damasco, Jerusalén y las grandes ciudades de Tiro y de Sidón. La ruta de la gran caravana que llegaba del gran mar Mediterráneo atravesaba la ciudad y era el lugar ideal para la propagación del Evangelio de Jesucristo. En el versículo 32, el impacto que Jesús causa en la gente es que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. La enseñanza de Jesús no era acostumbrada o no era como la gente estaba acostumbrada a oír de los fariseos. Los fariseos, los religiosos, se paraban y pues así dice el Señor y bla 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 bla. Y cuando Jesús hace su aparición, comienza a enseñar con una autoridad que la gente no estaba acostumbrada a escuchar. Sus palabras llevaban una fuerza, sus palabras cortaban, sus palabras llevaban la incisión del Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, 16 al 18, Jesús respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Cristo baja al mundo y le dice a la gente: lo que yo les estoy enseñando no es obra de mi propia invención. Todas las personas que han sido falsos profetas, los gurús, el Dalai Lama, los lamas tibetanos y todas las personas líderes en su mayoría de sus religiones han dicho: es mi filosofía, mi iluminación, lo que les estoy compartiendo. Pero Cristo viene y admira a la gente cuando les dice las enseñanzas. La palabra doctrina significa enseñanza. Mis enseñanzas no son mías, sino de aquel que me envió. Si alguien quiere obedecer a Dios en esta mañana y tú quieres realmente conocer si lo que Jesús dijo es verdad, dice la Biblia, entonces vas a conocer si lo que enseñó Cristo es de Dios o es de los hombres. O sea que una persona no puede conocer la verdad hasta que antes no esté dispuesta a obedecer la verdad.
Yo les podría decir en esta mañana, ustedes quieren conocer la verdad y la pregunta es que sigue, ¿quieren pagar el precio? Si yo te digo el precio que tú vas a pagar por conocer la verdad, aún así, ¿insistes en conocer la verdad? Porque muchos solamente tienen comezón y quieren escuchar ideas intelectuales y oír filosofías. ¿Y por qué los ovnis? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué en el Apocalipsis pasó esto? ¿Y por qué Dios permite el diablo? ¿Y por qué Dios permite terremotos? Y cosas que el mundo está preguntándose. Pero Dios no satisface la curiosidad intelectual del mundo. Dios quiere que nosotros, antes de que Él nos revele sus secretos, saber que esos secretos los vamos a usar no solamente para ensoberbecernos intelectualmente, sino para usarlos a través de la santidad. Dios revela su corazón a los que tienen comunión íntima con Él, dice un libro de los Salmos. En el versículo 33 al 37, Jesucristo se encuentra por primera vez con seres espirituales que si Él no hubiera revelado quiénes eran, seguiríamos creyendo que son fantasmas, extraterrestres. Seguiría el mundo especulando que tal vez son cosas que se revelan, almas en pena, ánimas de los muertos, etcétera, etcétera. Cuando uno no conoce la Biblia, estas apariciones, estos fenómenos parapsicológicos, paranormales, que el mundo todavía sin tener la Biblia no entiende, pero sabe que hay algo ahí, van entonces y se reúnen y se juntan en una reunión espiritista y comienzan a invocar a esas fuerzas que no saben quiénes son, pero creen que es el espíritu de Cuauhtémoc, o el de Juan Diego, o el de alguna persona ya muerta, y se juntan y descubren algo asombroso. Los médiums revelan que efectivamente hicieron contacto con alguien del más allá, y esto es absolutamente cierto. Hace muchos años, cuando se inició fuertemente el espiritismo en Nueva York, había un gran mago llamado Houdini. Este hombre tenía poderes como los tiene actualmente otro mago llamado David Copperfield. Muchos creen que muchas cosas que él hace son trucos, y es verdad, hay otras cosas que no son trucos, que van más allá de lo normal, por eso se llaman fenómenos paranormales. Este mago Houdini se metía en el hielo de Nueva York en cajas, encadenado, y en 3-4 minutos lo sacaban, le revisaban, verdad, que no tuviera nada, absolutamente. Finalmente, cuando se metió de cabeza en una caja llena de agua, no pudo desatarse y se murió. Antes de que él muriera, le dijo a su esposa que cuando él muriera, él le iba a dejar una clave, unos números, para que cuando él se muriera, lo invocara, y si el espíritu le decía la clave de los números que solo la esposa sabía, la esposa sabría que él seguía vivo. La esposa, después de la muerte de Houdini, fue a una reunión de médiums en Nueva York, invocaron el espíritu de Houdini y comenzó a hablar una voz, y entonces ella le dijo: ¿eres tú, mi amor? Él le contestó: sí, yo soy, corazoncito de melón. Y entonces la esposa le dijo: dame la clave que solamente tú sabes. Y él se la dio. Y su esposa escribió en la autografía de Houdini que entonces ella supo que había vida en el más allá. Sin embargo, no fue Houdini el que se le apareció a su esposa en esa reunión espiritista. No es Cuauhtémoc el que habló en esa reunión que tú fuiste. No fue el espíritu de tu tía ni de tu papá. De acuerdo a la Biblia, ningún muerto humano tiene contacto con los seres humanos jamás.
No hay nada que anoche se me apareció mi abuelita. No fue tu abuelita. Oí la voz en un sueño de mi hermana y de mi tía que se murió, o de mi hija que se murió. No fue tu tía, no fue tu abuela. Los muertos, de acuerdo a la Biblia, saliendo de la tierra, está establecido que se presenten al cielo o al infierno. Los que están en el infierno no pueden salir, de acuerdo a Jesús. Tienen conciencia, se acuerdan de ti, quisieran mandarte un recado para decirte, por favor arrepiéntete porque este lugar es un lugar de tormento, pero no pueden salir. Y los que están en el cielo no pueden sufrir ni tener falta de gozo, porque si no, no podrían disfrutar la presencia celestial de Dios. Están totalmente en un estado de felicidad, sin lágrimas, sin muerte, sin dolor. Y están tratando de apurarnos a nosotros los de la tierra para que pronto los alcancemos y puedan juntos bajar con nosotros a celebrar en Jerusalén las bodas del Cordero y la fiesta de los tabernáculos, que va a ser un fiestón que no se imaginan. Entonces, las voces que se oyen, las personas que abren las puertas, los espíritus que andan por ahí, son espíritus, de acuerdo a la Biblia, que se llaman demonios. Y la palabra demonio significa seres inteligentes. Seres inteligentes. ¿Cuál es el origen de los demonios? No sabemos, pero sabemos que son almas en pena. Almas de seres, espíritus de seres que tuvieron un cuerpo, tal vez en el mundo preadámico, antes de que fuera formado Adán y Eva. Ya los ángeles existían y ya la Biblia nos narra de la caída de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Algo pasó con ellos que se quedaron sin cuerpos. Y de alguna forma nuestros cuerpos humanos les sirven a ellos, les ayudan, descansan en estos cuerpos. Y cuando Jesús inicia su ministerio y se manifiesta en el escenario terrenal, Cristo, vean ustedes, que se dirige no a un lugar, versículo 33, no a algún callejón maloliente de la ciudad. No estaba tampoco Cristo en una cantina con borrachos y con prostitutas, sino que el lugar donde Cristo encontró estos demonios fue en el lugar donde se reunían las personas más religiosas de su tiempo, donde estaban la religión y los religiosos. El que tenga oído para oír, oiga. Repito, Jesús no se encontró a los demonios en los callejones, a un borracho tirado en la calle que le dijo, déjalo y salte de él, en la zona roja de Capernaum donde están las prostitutas, ni en las cantinas, sino en el lugar donde se supone debería de estar santificado y el pueblo de Dios habitar en armonía. Ahí se encontró Jesús, el primer encuentro con un ser espiritual llamado demonio. La Biblia nos revela que estos espíritus son reales, inteligentes, destructivos y sumamente peligrosos. La palabra inmundo, porque aquí se le califica como un espíritu demonio inmundo, es la palabra akatartau en el griego. Akatartau, que significa contagioso, contaminado, que puede contaminar o contagiar, o la influencia que él tiene ensucia a la persona espiritualmente. Estos demonios, como más tarde los vamos a ir analizando en otros pasajes conforme avancemos, vamos a darnos cuenta que necesitan un cuerpo humano. Y estos seres conocen a la perfección el genoma humano.
conocen a la perfección el ADN. Conocen a la perfección cada uno de los pares de las cromosomas que tenemos dentro de cada célula de nuestro cuerpo. Conocen cuando se meten a un ser humano dónde se encuentran las neuronas cerebrales que manejan mi brazo derecho. Y pueden desde el centro de operaciones de un ser humano manejar sus dedos y usar las manos de un ser humano para matar, arañar o ponerlas tipo de garra. Conocen el hemisferio derecho del cerebro y saben que maneja la parte izquierda de nuestro cuerpo y saben dónde están los ojos, conocen las terminaciones de los nervios ópticos y cuando entran al ser humano pueden usar las cuerdas vocales de un ser humano. O sea que son inteligentísimos. Y no solamente conocen el funcionamiento cromosómico del ser humano y celular y genético, sino que ellos también tienen la capacidad, escúchenme bien, de alterar los genes y de producir fenómenos genéticos deformes y monstruos. La primera aparición de estos seres junto con otros que se llaman los ángeles, porque una cosa son los demonios y otra cosa son los ángeles caídos, son dos seres diferentes. Los ángeles caídos, en Génesis capítulo 6, atacaron la genética humana a través de las mujeres. Y es interesante que ahora que está tratando de clonar, por cierto, el 23 de febrero es el desayuno, la genética y Dios. Ahí voy a hablar de los clones. ¿Quiénes son? Si tienen alma, si no tienen alma, cómo se produce la clonación, los problemas éticos dentro de la Biblia y dentro de la norma cristiana a la luz de la ciencia. Hemos invitado a los mejores genetistas de México, entre ellos al doctor Gutiérrez Nájar, que tiene un piso entero en el Hospital de Los Ángeles, está reconocido como el principal genetista de México. Le fui a hacer una invitación particular, especial a él y a su esposa, para que vengan al desayuno. Estamos tratando de penetrar en los hospitales para que vengan y escuchen otra opinión, otro enfoque, otra perspectiva, independientemente de la ciencia. El problema con los genetistas es el siguiente: no se han puesto de acuerdo cuando comienza la vida humana. Cuando el esperma humano fertiliza el óvulo femenino, lo primero que se llama en esa formación es un cigote, con C, cigote. Un huevo fertilizado se llama cigote. Después se convierte en feto y después se convierte ya en un bebé. Y los genetistas y los científicos dicen esto: bueno, se puede abortar a los 6 meses, no antes. Otros no, se puede abortar a los 3 meses. Otros no, porque realmente el tejido se comienza a formar hasta los 45 días o hasta cuando tiene el bebé a los 3 meses tiene el sistema inmunológico desarrollado. Entonces no se ponen de acuerdo cuándo comienza la vida. Y por eso hay muchos que llaman liberales, hay que abortar a los 5 meses porque ya está libre, o hay que abortar antes de los 5 meses porque todavía no es un ser humano. Y como nadie les va a decir quién es un ser humano, porque la ciencia nunca podrá determinar cuándo comienza la vida, necesitan ellos recordar que Dios puede decirles cuándo comienza la vida en la Biblia. Y de acuerdo al Salmo 139, la vida comienza en el embrión. En el embrión. Mi embrión vieron tus ojos. En el momento en que es un cigote, en ese momento Dios pone el alma y el espíritu en el cigote, en el huevo fertilizado, y desde la concepción, de acuerdo a la Biblia, es un ser humano. Los ángeles pervirtieron en Génesis 6 a la raza humana y produjeron fenómenos genéticos que fueron gigantes, en el hebreo rafaitas, y se tradujeron nepilim, que significa seres caídos, de 3 metros, 3,50 de estatura,
con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Aparte de ser unos monstruos gigantescos, la actitud y el carácter de ellos, ninguno fue bueno. Todos odiaban, qué coincidencia, al pueblo de Dios, a la nación de Israel. Todos odiaban al pueblo de Dios y todos los gigantes fueron exterminados, matados y perseguidos por el más grande guerrero de Dios en el Antiguo Testamento, el rey David. David se los echó a todos. Estos gigantes fueron el resultado de una alteración genética entre ángeles caídos y mujeres humanas. La forma como alteraron los cromosomas no lo sabemos. Ahora, con los últimos descubrimientos genéticos, sabemos que no se necesita el esperma humano. Pongan atención con lo que les voy a decir. No se necesita un esperma humano para fertilizar un óvulo. ¿Saben lo que es un clon? Un clon es un huevo, un óvulo de mujer. Después de que se le saca una célula a la misma mujer o a otra persona, y después se le saca al óvulo de la mujer el núcleo donde se encuentran los cromosomas y se le injerta otro núcleo totalmente sin que haya esperma y se fertiliza químicamente. Eso es lo que es un clon. Lo voy a explicar en el desayuno. Pero si no se necesita un esperma para fertilizar un óvulo de mujer, nos damos cuenta que Satanás lo puede hacer. Entonces no se necesitaban espermas masculinos para fertilizar los óvulos femeninos y producir monstruos de 3 metros de alto. Satanás tiene el poder de alterar y fertilizar un óvulo de una mujer. Cristo nos muestra en el versículo 34 que estos seres espirituales usan la voz humana y exclamaron a gran voz, o sea, gritaron, diciendo, déjanos. O sea, la presencia de Cristo en la sinagoga, la mera personalidad del Hijo de Dios. Él no les dijo nada, Él no se dirigió a ellos primero, sino que ellos reaccionaron negativamente ante la mera presencia del Espíritu de Dios en la persona del Hijo de Dios. Y lo primero que gritaron fue, déjanos. Fue un grito desesperado. Fue un grito de, no te nos acerques, no digas nada. ¿Qué tienes contra nosotros? Cristo pudo haber contestado, yo no les he hecho nada. Yo ni te he pegado, ni les he dicho muchas cosas. Pero ellos, cuando vieron a Jesús, supieron que sus días estaban contados. Dice en Apocalipsis 12 que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y cuando le dijeron, ¿qué tienes con nosotros? Fíjense lo que le dicen, ¿has venido para qué cosa? Saben que les queda poco tiempo, pero no saben el día y la hora. Así como los judíos, cuando vino Cristo, no supieron si era el Mesías o no era el Mesías, o si había llegado el tiempo de restituir el reino de Israel. Los hombres no lo sabían, tampoco lo saben los demonios. Son inteligentes y sabios, pero no son omniscientes. No lo saben todo, ni Satanás lo sabe todo. Ellos saben que el Hijo de Dios los va a destruir. Segunda de Tesalonicenses 2, Apocalipsis 19, con la espada que sale de su boca, destruirá a Satanás y todos los poderes del mal en su segunda venida. Pero los demonios no sabían si era la primera o la segunda venida, y se asustaron y dijeron, que ya llegó nuestro tiempo, has venido para destruirnos, ya ahora sí llegamos al fin. Estaban temblando de los pies a la cabeza. Y además le dijeron a Jesús, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Los demonios, de acuerdo a la Biblia, saben, reconocen, porque funcionan en el mundo espiritual. Entonces, ellos saben perfectamente bien quiénes de nosotros tenemos al Espíritu Santo. Los demonios saben quiénes, qué seres humanos tienen la presencia de Dios y a quienes obedecen y a quienes se someten.
En el libro de los Hechos tenemos un caso muy interesante cuando los hijos de un sacerdote, Esceva, andaban por ahí echando demonios y exorcizando. Exorcizar es diferente a liberar. Exorcizar es sacar demonios en el poder del diablo. Ahorita les explico. Eso es exorcismo. Y liberar es sacar demonios en el poder del Espíritu Santo. Los brujos exorcizan. ¿Qué son las limpias? ¿Qué es una limpia? ¿Con quién te llevan? ¿Con San Cayetano? ¿Con Santa Rita de Casia? No, hombre, te llevan con un brujo. Para que el brujo te eche los demonios. Imagínate nada más, Satanás echando a Satanás. Eso es exorcismo. Ahora un brujo, ¿verdad? Para apantallar y el diablo para hacerle creer a una persona que el brujo tiene poder. Entonces a Satanás no le cuesta decirle, ¿verdad?, al pitirijas que está ahí adentro como demonio, oye, salte y regresas y va a ser peor la situación. O sea, cuando alguien te saca a través del limpio, alguien se limpia a través de demonios, o vas a través de brujos que te limpian con hojas de quién sabe qué tantas cosas, mugrero que te ponen y con alcohol y que te frotan, etcétera, etcétera. No es verdad que ellos puedan sacarte los demonios. Si salen por 3, 4 horas, 24 horas y regresan a tu cuerpo y tu condición se vuelve 10 veces peor. Es el precio que se paga por jugar con Satanás. Estos espíritus reconocieron y dijeron, yo te conozco, tienen conocimiento espiritual. Estos sacerdotes en el libro de los Hechos se acercaron con un endemoniado y lo comenzaron a tratar de sacar y que se les va encima el endemoniado y que les quita la ropa y les pusieron una golpiza tremenda y dijeron estas palabras, a Pablo conocemos, pero ustedes son hijos del Talibán. Ustedes han de ser discípulos de Bin Laden. Los demonios saben quién tiene y quién no tiene el Espíritu Santo. Cuidado, no juegues con ellos. Cuidado con jugar a la cristianita. Ellos saben cuando un ser humano es hipócrita. Hay un área por donde entran los demonios que es la más grande de todas. La que les abre la puerta como un túnel a tu alma y es la inmoralidad. La inmoralidad. Cuando una persona es inmoral y le gusta a la persona ver revistas ahí con muchachonas y alimenta pensamientos impuros, aunque no haga nada, películas pornográficas, no puede ver una muchacha sin desvestirla, muchachas que solamente piensan irse con su novio, acostarse con él. Estas actitudes te abren la puerta para que tengas tal vez en esta mañana 4 o 5 espíritus inmundos dentro de ti y tú no lo sabes. ¿Saben por qué la gente no lo sabe? Porque todos creen que cuando alguien tiene un demonio, así va a ser. Y esto no es verdad. La Biblia nos muestra que hay espíritus religiosos. Una vez Pablo llegó a una ciudad del libro de los Hechos y una muchacha ahí enfrente comenzó a gritar, este es un siervo de Dios, siervo del Dios Altísimo que se les anuncia las buenas nuevas de la salvación. Y Pablo el primer día pues dijo, campaña de publicidad gratuita. Como que Pablo dijo, ¿verdad? Al segundo y tercer día a Pablo le comenzó a molestar. Y de repente volteó y le dijo, espíritu, sal de ella en este momento. Esa muchacha tenía un espíritu religioso. Aparentemente quería ayudar a Dios. Este es el siervo de Dios. No es cierto. Ella estaba controlada por un espíritu religioso.
Y hay muchas personas en el pueblo de Dios que tienen un espíritu religioso. ¿Cómo se puede distinguir el espíritu religioso de otro espíritu que es el Espíritu Santo? El espíritu religioso hace a la persona sentirse que es extremadamente santa, que es tan santa que cualquier cosa, fuchila, eso no, y esto tampoco, ¿verdad? Yo me lavo las manos y no me pongo pintura, y el vestido como maometana hasta las rodillas, y son extremadamente jueces, juzgan, critican a los demás, se sienten más santos que los demás, tienen una actitud de, hermanito, ¿cómo está? A su nombre, gloria, gloria, gloria por los siglos de los siglos. No son auténticos, la actitud de estas personas es extremadamente religiosa. Es muy difícil que te acerques a esa persona y siempre tienen, vuelvo a repetir, una apariencia que no son ellos. Luego los ves, son legalistas, religiosos. Miren, no lo van a creer, no lo van a creer. Ahora que fui a Puerto Limón, allá en Costa Rica, el fin de semana pasada, miren ustedes los pastores lo que me dijeron de las iglesias que hay allá en Limón. Fíjense lo que enseñan, escuchen esto, no lo van a creer. Muchos les enseñan en las iglesias que en la luna de miel los hombres tienen que ayunar 3 días para que se santifiquen. ¿Lo pueden creer? Y dicen los pastores, hermanos, aquí llegan las hermanas, ¿verdad? Y las hermanas gritando. ¿Cómo te fue en tu luna de miel? Pues mi esposo los 3 días ayunó. Cuando tienen sexo, lo tiene que tener vestido. Y la mujer tiene que tener solamente un orificio en su manto para que él no vea su cuerpo desnudo. Y cuando duermen, tienen que dormir vestidos por si viene el rapto. No lo puedo creer. Es el colmo, ¿verdad?, del legalismo. Yo había oído cosas tremendas, ¿verdad? Yo he ido a muchas iglesias donde me hacen lavarme las manos antes de tocar la Biblia. Y pues me someto, ¿verdad? Y con mucho gusto, mi esposa llega a iglesias, le pone el velo, mi amor, ponte el velo. Vamos a hacernos como ellos, ¿verdad? O sea, no vamos a tropezarlos. Pero estas cosas son ya. ¿Y saben ustedes de dónde viene esto? Yo me acuerdo de mi abuelita le enseñaron lo mismo, que el sexo era sucio. Y que no podía en la noche ponerse el vestido de los 7 velos y bailarle a mi abuelito. Y mi abuelita nos los dijo, a mí me lo dijo muchas veces. Por eso mi abuelito tal vez murió de un infarto. Pobre abuelo. Estos demonios reconocen a Jesús como alguien sobrenatural y con autoridad sobre ellos. 2, reconocen que tiene el poder de destruirlos. Y reconocen, número 3, que Él es el Santo de Dios y que ellos estaban cara a cara con el Mesías de Dios. Jesús en el versículo 35 les reprende y les dice, cállate y sal de él. Y el demonio, vean ustedes, que lo primero que hace es a la persona dentro de la cual estaban, la tumban al suelo, la derriban, salen de él y no le hizo daño alguno, porque la mayor parte de las veces cuando los echamos fuera tratan de lastimar a la persona y de vengarse de la persona, o la descalabran o le hacen algo o la avientan, porque todos los pensamientos de suicidio. Si hay alguien aquí en esta mañana que nos escucha o a través de la televisión que ha tenido pensamientos de quitarse la vida, son demonios en tu vida. Tienes un problema que necesitas sacar de tu vida. ¿Tú has aceptado esos pensamientos? ¿Cómo entraron? A través de tus depresiones. La depresión, el sentirte que ya no valgo nada, nadie me quiere, o este problema no se va a solucionar, y me dejó mi esposa, me dejó mi esposo, no tengo trabajo. Te comienzan a meter en un pozo de desesperación donde crece y crece
tu incredulidad. En lugar de que prorrumpas, Jehová es mi pastor, mi roca, mi castillo, saldré adelante, nada me faltará, no tendré miedo aunque ande valle sombra de muerte. En lugar de que confieses y te levantes, te hundes. Y mientras más te hundes, más demonios se meten a tu vida. Hasta que llega el momento del arrinconamiento que se llama, y entonces muchos acaban quitándose la vida. Vamos a terminar en esta mañana, porque dice el versículo 35 que salieron de él. Y vamos a contestar la última pregunta. Cuando los demonios salen, ¿a dónde se van? ¿A dónde se van? Vamos a Lucas 11. Que la Biblia nos enseñe. A ver si no traes uno tú ahí ahorita. En Lucas 11, versículo 24 al 26, leámoslo con mucho cuidado. Aquí terminamos. Cuando el espíritu inmundo, ¿qué cosa? Sale del hombre. Vean ustedes qué dice la Biblia. Anda por lugares secos. Esta palabra lugares secos en el griego significa lugares donde no hay agua. Por eso en Brasil hay una secta que se llama Oración Fuerte al Espíritu Santo. Gracias a Dios lo sacaron de México ya. Oías tú por el radio que te decían, pon un vaso de agua sobre el radio o duérmete con un vaso de agua junto a tu cama. De alguna forma ellos saben que los demonios por alguna situación tienen aversión al agua. Los demonios andan en lugares secos. ¿Cuál es el lugar ahorita más seco del mundo? ¿Afganistán? ¿Es coincidencia? Es de los lugares más secos del mundo. Desiertos, montañas, rocas, horrible. ¿Y qué andan haciendo por allá? Buscando reposo, o sea, que el espíritu solamente descansa dentro de un cuerpo. Y cuando es expulsado el demonio, está como loco y buscan lugares donde no hay agua, lugares secos, montes, desiertos, y andan buscando descanso. Y dice la Biblia, y cuando no hayan este descanso, cuando no pueden descansar porque es imposible que descansen más que en un cuerpo, dice, volveré a mi casa. Miren ustedes cómo le llama al cuerpo humano el demonio, le llama su casa. Ahí lo tienes en la sala de tu corazón. Ahí lo tienes, una covacha metida ahí en tu hígado. Le llaman su casa a nuestros cuerpos. Y cuando llega, la haya barrida y adornada. Aquí tenemos el caso específico de una persona que oyó el mensaje de Cristo. Ahorita muchos de ustedes están oyendo el mensaje de Cristo. Los demonios que traes están enojadísimos dentro de ti. Te están provocando a lo mejor hasta náuseas, te producen sueño. Cuando alguien está orando y está leyendo la Biblia, es clásica este síntoma. Tienes sueño, no te gusta la palabra de Dios, son actividad dentro de ti espiritual. Y comienzan y tal vez hasta se van mientras están en el servicio y te están esperando ahí en Vips ahorita. Entonces vino el servicio y tú tuviste la oportunidad de recibir a Cristo para que llenara tu casa, pero solamente la palabra la barrió y la adornó, pero esta casa, noten, no estaba ocupada. No estaba ocupada, solamente barrida y adornada. Y entonces, versículo 26, va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. La persona que rechaza el evangelio, la persona que dice, pues la semana que entra recibo a Cristo, me voy a convertir dentro de un mes, mientras más pasan los días, más demonios entran a tu vida, más duro te hace en tu corazón y más difícil se hace tu actitud para abrirte a la voz que te dice, vengan a la cruz los que están trabajados y cargados. Cuando oigas su voz,
no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque si lo endureces, peores espíritus entran a tu vida y te van a llevar, te voy a decir a dónde te van a llevar a la inmoralidad. Te van a hacer un homosexual, te van a hacer que aceptes tener relaciones lésbicas con mujeres, te van a llevar a las drogas, te van a llevar al alcoholismo y finalmente al suicidio. Te van a volver loco, porque Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Mas yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Sean libres en esta mañana en el nombre de Jesús. Sean libres. Y la opción está en ti en esta mañana, si tú invitas a Cristo en tu corazón en este momento como tu Señor y como tu Salvador. Oremos. Bendito Padre, te damos las gracias por el poder del Hijo de Dios, que no estimó el ser igual a ti, Señor. Se despojó de sus poderes y prerrogativas y derechos divinos y vino al mundo no a hacer su voluntad, sino tu voluntad, para dejarnos ejemplo, para seguir sus pisadas. Ninguno de nosotros somos dioses. Nosotros no hacemos las reglas para vivir, ni tampoco formamos el bien y el mal. No podemos determinar nosotros mismos lo bueno y lo malo. Es Dios en su palabra quien nos deja el parámetro, la plomada, su ley. Él es el legislador de la moral. En esta mañana Dios te manda que te sometas, que entiendas, que no seas rebelde a su voz, que no es demasiado tarde porque estás vivo. Viva y dale gracias a Dios por ello, porque si estuvieras muerto o muerta, ya no tendrías oportunidad nunca de decirle a Jesús en esta mañana: te necesito, te abro mi corazón, perdóname y lávame con tu sangre. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, y algún día vendrás a destruir a los poderes del mal y a juzgar a los vivos y a los muertos. Y no quiero, Jesús, que cuando tú vengas o cuando yo muera tenga que enfrentarme al juicio eterno de mi alma. En esta mañana ábrele tu corazón a Jesús y ahí desde tu lugar dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados, he sido rebelde a tu voz. Líbrame de cualquier espíritu inmundo en mi vida en este momento. Satanás, renuncio a tu poder. Y ahora sé que tú eres el que has estado manipulándome y haciendo mis oídos sordos y endureciendo mi corazón. Pero ahora yo tomo la decisión de renunciar a los poderes del mal y aceptar al Hijo de Dios, que tiene poder sobre ti, Satanás, y Él me defenderá, cuidará mi casa, mi corazón y mis hijos, mi trabajo y mi vida, porque en esta mañana le entrego mi corazón para su gloria eterna por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a su